Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a comenzar con los mayas, ¿sí? Recordemos que los mayas, a diferencia de los aztecas, no formaron un imperio, es decir, los aztecas vieron que fueron conquistando distintas ciudades y todas terminaron bajo el dominio de un gobernante, el Tlaotani, que residía en la capital de ese imperio, que era Tenochtitlán. Eh, las ciudades mayas, en realidad, eran todas ciudades-estados que convivían entre sí, comerciaban entre ellas y no había una que se impusiera sobre la otra. Sí, obviamente, algunas tenían mayor afluencia de peregrinos que iban a esos templos, pero iban a unas o a otras. Y también hay que tener en cuenta que no todas convivieron en el mismo periodo. Eh, Algunas se iban, surgían, crecían, después se abandonaban, supuestamente, tal vez todavía no se sabe bien, pero se agotarían los recursos, y entonces iban, o por cuestiones de, tal vez de violencia, de competencia entre eh, em, otras ciudades que querían tomarlos, apoderarse de esas ciudades, y bueno, o abandonan las ciudades por violencia o las abandonan por falta de recursos o por falta de agua y van hacia otro lugar y vuelven a asentarse. Eh, Traigo como primera fotografía esta imagen que es la ciudad de Tula. En la ciudad de Tula se instalan los toltecas, ¿no? Los toltecas, que eran una cultura anterior a los aztecas y a los mayas. Podemos decir que los tulas o los toltecas, perdón, en realidad fueron una de estas primeras culturas militarizadas, ¿sí? Que, bueno, terminan siendo conquistados y dominados por los aztecas. Pero estos toltecas, vemos que en este afán de avanzar y conquistar a otras ciudades, fueron dejando rasgos de su cultura en ellas. ¿Cuáles son esos rasgos que se observan tanto después en los aztecas como en los mayas? Por ejemplo, la presencia de estos eh, columnas que se ven sobre esta pirámide escalonada, truncada. En la parte superior hay como columnas que en realidad tienen tallados guerreros, ¿no? Se le dicen los atlantes, pero supuestamente funcionaban como columnas sobre las que se colocaban techos de ramas, troncos, paja, que obviamente eso con el tiempo se fue perdiendo y quedaron solo las columnas. Vemos también especies de columnas en la superficie inferior, abajo de la columna, es decir, que los toltecas empiezan a implementar y después lo va a contagiar en las demás, en los mayas y en los aztecas, los espacios semicubiertos, es decir, estas especies de galerías, espacios sin paredes pero con techos. Eh, Otras cosas que vemos que los toltecas influyen en las demás, en las siguientes culturas, son estos muros con calaveras, ¿no? Que vamos a ver, que vimos que estas calaveras no solo estaban esgrafiadas
o hechas en relieve en los muros, sino que también eran colgadas en el zompantli, ¿no? Esa estructura donde ubicaban las calaveras reales de los sacrificados. Y también, así como predomina la calavera como rasgo iconográfico, también predominan las serpientes, como vemos acá, ¿no? Es decir, estos son, es la iconografía que predominaba en los toltecas y que vemos que lo vamos a encontrar también en mayas y aztecas. Bueno, acá está de cerca estos atlantes que recién les comentaba, ¿no? Estas especies de columnas que supuestamente sobre ellos sostenían un techo, ¿no? Estos guerreros, fíjense que son bloques de piedra tallados y se sospecha que estaban pintados, o sea, eran con diversos colores. Otra escultura que vemos que hay en los mayas y en los aztecas es este famoso chacmol, ¿no? En la próxima clase va a haber un grupo de compañeros que van a hablar en especial de esta escultura, que es característica, ¿no? Porque es una escultura que no predomina en lo vertical, sino que es más bien en lo horizontal, ¿sí? Y que está construida según una geometría sagrada, ¿no? Con módulos que se repiten. Y bueno, sobre su vientre, este Chacmol, que es el dios de la lluvia, tiene como una superficie o un cuenco donde supuestamente se ponía bebidas sagradas para estos rituales o la sangre o los corazones de los sacrificados. Estos son cosas que vamos a ver que se repite tanto en los mayas como en los aztecas. Pero hay una diferencia en la arquitectura, sobre todo entre los mayas y los aztecas, que muchas veces nos confundimos porque en realidad en ambas culturas vemos pirámides, vemos grandes superficies que funcionaban como plazas, ¿no? O recintos sagrados, templos donde se hacían los rituales, pero vamos a ver que hay algunas diferencias. Primero, esas diferencias primero nos la dan la ubicación. Recordemos que Tenochtitlán está en el centro de México, hoy la actual capital, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que su fundación tenía que ver con ese relato mitológico, ¿no? Que donde encontraran un águila con una serpiente en la boca parada sobre una roca, en un río o en un agua, es donde iban a fundar la ciudad. Bueno, en realidad la ciudad Tenochtitlán está sobre una zona pantanosa, ¿no? Habíamos visto también, como se ve acá en el mapa, en la imagen izquierda, que era un lago de agua salada que fueron rellenando, que formaron caminos para poder comunicar ese recinto sagrado con el territorio y que alrededor de ese recinto sagrado fueron armando las chinampas, que eran estas especies de islas construidas con troncos, con una red formada por ramas y sobre eso tierra fértil que utilizaban para sembrar. En cambio, los mayas se ubicaron en zona selvática. Entonces, vamos a encontrar estas pirámides, pero en lugares con mucho verde, rodeadas de plantas,
de una vegetación exuberante. Sin embargo, el terreno donde están ubicadas estas selvas y estas zonas de gran despliegue de vegetación, el terreno es más bien calcáreo, ¿sí? Y poroso. Esto hace que, si bien hay abundantes precipitaciones en ciertas épocas del año, el agua escurre rápidamente. Bueno, entonces tenían que buscar recursos para poder tener agua dulce durante las épocas de no lluvia, por ejemplo, las épocas de seca. Veíamos que los aztecas habían construido acueductos para trasladar el agua dulce a su ciudad. En cambio, los mayas construyeron una especie de pozos de agua llamados chultrunes, y ahora se los voy a mostrar. Antes les quiero mostrar este mapa, ¿no? Para contarles, para que puedan ver dónde se ubicaron los mayas. Los aztecas estaban en el centro de México, aproximadamente por aquí. En cambio, los mayas están en esta península de Yucatán, que es una península de jungla, también de una vegetación abundante, y con pequeñas colinitas. La zona del Petén, más en el centro de acá del territorio, que es una zona más selvática, ¿sí? Donde, fíjense, en el Yucatán, acá en la península de Yucatán, que hay jungla, el terreno es más calcáreo, es más poroso, el agua escurre más rápido. En la selva, el terreno es menos poroso, ¿sí? Hay mayor humedad. Y la otra zona donde se ubicaron los mayas es en la zona de Guatemala, más hacia acá abajo, ¿sí? En la zona de tierras más altas, ¿sí? Esta geografía obviamente influye en la arquitectura, porque los materiales con que construían sus pirámides, sus palacios, era diferente al de los mayas, al de los aztecas. Los aztecas, como cercano, tenían el volcán, un nombre raro que en este momento no me acuerdo. No sé si les conté la leyenda del volcán y su amada y su princesa amada. Bueno, si no lo charlamos en clase. Bueno, tenía volcanes cerca, tenía montañas, o sea, tenía rocas de mayor consistencia, rocas volcánicas, entre ellas el tezontle y el basalto. En cambio, los mayas en este terreno de un suelo calcáreo tenían para sus construcciones piedras caliza, ¿sí? O piedra arenisca o tobá, que eran piezas menos duras, más fáciles de tallar, ¿no? Pero además, esta piedra caliza, ellos la utilizaban para fabricar cal y con esa cal realizar estucos, o sea, relieves sobre las construcciones. Y además en la cal hacían un proceso de nixtamalización, que era una especie obtenían como una especie de vitamina para las plantas, y con eso lograban perfeccionar el maíz, o que saliera con granos más grandes y más proteínas. Como les mostré en el mapa recién, vamos al mapa de nuevo.
Esta es la zona donde se encuentran las ciudades mayas. Pero, como les decía en un comienzo, no todas convivieron en el mismo tiempo. Podemos decir que en un primer momento, en ese periodo clásico, las ciudades mayas se ubicaban más en la zona del Petén, ¿sí? Como Tikal, Caminaljuyu, Quiché, Palenque, Toniná, Bonampak, Piedras Negras, Calakmul, y luego estas ciudades fueron abandonadas y surgieron las ciudades acá en el Yucatán como Chichén Itzá, que la hemos nombrado varias veces, Uxmal, Mayapán, Cobá, Tulum. Es decir, que mientras las ciudades que convivieron con el imperio azteca son estas últimas que nombré recién, que estaban ubicadas en la península del Yucatán, ¿no? Mayapán, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, que es el periodo posclásico. Bueno, como les decía, ¿cómo hacían para obtener agua para la subsistencia si este terreno era poroso? Bueno, por un lado fabricaban estas especies de pozos en la tierra, ¿sí? Que revestían con cal, ¿sí? Entonces, el agua de lluvia, ¿sí? Que escurría cuando llovía mucho, el agua, habían hecho una especie de superficie acá sobre el pozo con cierta inclinación para que el agua cayera en ese pozo que llamaban chultún. Ese chultún resguardaba el agua de lluvia y cuando venía la época de secas, ellos sacaban agua de ahí para utilizar en la siembra y para la vivienda. Pero también tenían estos, que es un accidente geográfico, ¿no? Es algo propio de la naturaleza, no es que ellos lo fabricaban, que son los famosos cenotes, que es esta imagen, esta fotografía que se ve en la izquierda y arriba. Los cenotes son como ríos subterráneos, ¿no? Y que cada tanto se produce una abertura en la superficie y se puede mirar hacia ese río subterráneo. En esta foto se observa cómo los árboles tiran sus raíces hacia ese agua, ¿sí? Y también se ven personas nadando. Obviamente que estos lugares que estaban debajo de la tierra, era como ese inframundo, ¿no? Y encima con agua dulce, eran lugares considerados sagrados, donde se hacían rituales y donde hoy en día se encuentran gran cantidad de ofrendas, estatuillas de piedra o de metales preciosos o huesos, ¿no? Acá vemos otras imágenes de cenotes tomadas desde otro punto de vista, ¿no? Acá desde la superficie, en la de la izquierda se ven estas raíces de los árboles, ¿no? Y en la de la derecha, si bien no se ven raíces de los árboles, porque es el río subterráneo como en una cueva, vemos las estalactitas, estas piedras que se forman en el techo, ¿no? Como de la caverna. Acá hay otra foto del cenote. Y Lotum, que es un sistema de cavernas subterráneas llamado Lotum, quiere decir flor de piedra. Estos cenotes, como estas cavernas subterráneas, eran los portales para el inframundo, ¿no? Por eso eran lugares que se consideraban sagrados y
y donde se encuentra gran cantidad de ofrendas. Acá les muestro un temazcali que también lo mencionamos en la clase pasada cuando hablábamos del Imperio Azteca, ¿no? Este tema del agua tan importante para estas culturas porque el agua era vida. Pero también acá está la foto de estos temazcalis que eran estas construcciones cerradas con una abertura pequeña y en la parte de en una pared exterior se calentaba con mucha leña, logrando calor en esa pared y mojándola y tirando yuyitos para que aromaticen y se produce en ese interior una especie de sauna, ¿sí? Era un ritual de higiene, de purificación de cuerpo y espíritu. Bien, les quiero hacer un recorrido, por eso los invito a un viaje, por las distintas ciudades mayas, ¿sí? También se lo denomina turísticamente circuito Puc o circuito Quetzal, ¿no? Quetzal el Quetzal es un ave, ¿sí? Que tiene plumas de colores muy intensos y que para ellos era estas aves que se comunicaban con el mundo de los cielos, ¿no? Y que después los cristianos hacían referencia, cuando viene el cristianismo, estos pájaros eran como los ángeles. ¿Y por qué circuito Puc? Porque Puc significa colina en náhuatl y vamos a ver que bueno, las superficies, hay distintas colinas que es donde ellos realizaron las ciudades. Les voy a presentar Uxmal en primer momento. Vemos que a diferencia de los aztecas, vamos a encontrar construcciones con pirámides también, pero pirámides más verticales, donde predomina la vertical y donde tiene escaleras muy empinadas, donde se hace difícil escalarlas. Pero además de estas pirámides, vamos a encontrar superficies, otras construcciones rectangulares, como vemos en este costado derecho, que son palacios, ¿sí? Y fíjense, están ubicados formando como un rectángulo, ¿sí? Vemos otras, algunas colinitas por allá atrás donde hay ciertas construcciones, otro palacio, otra construcción rectangular que está hacia la izquierda, que está subida como en una especie de tarima, ¿no? Esta es Uxmal. Les voy a mostrar otra foto de la pirámide que encontrábamos acá en el centro, se llama la pirámide del Adivino, y acá la vemos desde otro enfoque. Mide 37 metros de altura y mide 80 metros de longitud por 55 de ancho. No es una pirámide cuadrangular por lo que vemos, o sea que es más ancha, que tiene un lado más extenso, más alargado, digamos. Acá vemos lo que le decía recién, la escalera sumamente empinada, ¿no? Y acá se ve, por ejemplo, y hay como unas especies de descansos que es lo que permite, ¿no?, seguir subiendo esa escalera. Probablemente, tal vez habría algunos
esculturas o elementos para realizar los rituales, ¿no? Cosa que se usaba mucho también era encender el copal, ¿no? Que era una resina que se sacaba de los árboles y que se encendía y fabricaba un humo blanco que se utilizaba también para los rituales. Y ahí tenemos otro enfoque de la pirámide del adivino, pero está sacada desde otro edificio, ¿no? Un edificio que tiene una especie de, ay, se me fue la palabra, una bóveda, ¿sí? Pero no es una bóveda de cañón como las que estamos acostumbrados a ver en las construcciones europeas, ¿sí? O en las catedrales o en las iglesias que después construyeron los españoles en América. Esta bóveda sí es la unión, podemos decir que hay dos paredes, un pasillo, es decir, que hay dos paredes donde no hay mucha distancia entre esas paredes, por eso decimos que hay un pasillo entre esas paredes, y esas paredes se van colocando piedras que se van uniendo entre sí hasta chocarse, hasta tocarse, ¿no? Formando un techo. Estas bóvedas se llaman bóvedas voladiza o falsa bóveda. Y servían justamente para, a ver si tengo otra imagen, si puse otra imagen, no. Justamente servía para realizar pasillos donde se ubicaban los sarcófagos, como habíamos visto en Palenque a, a Pacal, ¿no? Que estaba dentro de un sarcófago, dentro de la pirámide, y obviamente hasta llegar a ese sarcófago había especies de pasillos con estas bóvedas voladizas. Acá les muestro esta construcción rectangular que estaba en el costado de la pirámide del gobernador, que es típica también entre la arquitectura maya, que no lo veíamos entre los aztecas. Estos palacios tenían la función de residencia de los nobles, pero también estaban construidos según las observaciones astronómicas y la geometría sagrada que ellos conocían. Habíamos visto el video la clase pasada y veíamos cómo estudiaban perfectamente por qué lugar sale el sol, por qué lugar se pone el sol, y acá vemos que, o se puede observar que el sol entra en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano, pasa por una de esas ventanitas que vemos ahí, pasa por las distintas ventanitas. Es como que el sol en ese recorrido que hace de una estación a la otra, atraviesa esas ventanitas. Es decir, no está construido en este lugar porque me gusta, ni esas ventanas están mirando hacia cualquier lugar, sino que está todo perfectamente alineado de acuerdo a los astros, tanto el Sol como Venus, que eran los astros que ellos conocían y seguían, conocían sus movimientos, es decir, sabían de sus movimientos de traslación. Acá vemos de cerca estos palacios. Fíjense que además están decorados en su parte superior.
La parte inferior están construidos como especie de ladrillos, ¿sí? Que construían con este cal que producían quemando la piedra calcárea, la piedra caliza. Y, por ejemplo, construían ladrillos como de estuco y las construcciones que hacían las revestían con estos ladrillos en la parte inferior y en la parte superior las decoraban con relieves fabricados también con esa cal. Y estos relieves en realidad tienen formas geométricas, como ven ahí, ¿no? O también cabezas del dios, bueno, acá vemos también formas geométricas. En la anterior eran como guardas, ¿no? Espiraladas o como escalonadas, ¿no? Eh, Toda una icografía que tiene que ver con los símbolos, con sus observaciones astronómicas, con su creencia del tiempo cíclico que empieza, pero como una espiral que sigue y continúa, como estos escalones, ¿no? Que eran los escalones hacia el mundo de los cielos. Pensemos que, como decíamos la clase pasada, el, eh, el reino de los cielos tiene 9 escalones, el inframundo tiene otros 9 escalones hacia abajo, ¿no? Estas escaleras tienen que ver con esa concepción, con esas creencias. O en este caso acá vemos cómo el sol está apareciendo, ¿no? Por esa ventanita circular, obviamente que esto es en un momento del año. Y vemos en este caso, ¿no? Otra decoración, pero también lograda en la parte inferior por esos ladrillos de estuco y en la parte superior haciendo relieves. En este caso son como menos elaborado o menos variado que en la imagen anterior. Acá vemos de cerca, ¿no? Estas espirales y esta especie de como cruces, ¿no? Fíjense que ellos lo que construían eran módulos que se repiten, ¿no? Vemos en este caso espirales que están apuntando hacia la izquierda, pero simétricamente en el lado opuesto, esas espirales apuntan hacia la derecha, ¿no? Y además ponen un módulo espiralado, al lado un módulo con todas crucecitas, al lado un módulo espiralado. Es como que construyen con módulos y de manera simétrica. Y sobre esta puerta como principal, una especie de, siempre había como referencia a un dios, ¿no? El dios maíz, el dios del agua, el dios, el Quetzalcóatl, el dios emplumado, la serpiente emplumada. Y si vemos en la parte de arriba, acá hay como concavidades, ¿no? Que son representaciones del, bueno, acá no se ven, acá vemos también como serpientes, con la cola de la serpiente, cascabel, o aquí la cabeza de la serpiente. Acá vemos como serían como tosetos, ¿no? Como ladrillitos de estuco, ¿no? De cal fabricados y que están colocados de manera modular también, ¿no? Y de manera simétrica. Eh, eh,
podrían aparecer, bueno, aros o cosas, o les quería mostrar otra imagen que, a ver, yo creo que la puse. Acá. Esto, ven que son como concavidades, ¿no? Que son representaciones del dios Chak, ¿no? Del dios de la lluvia. Que fíjense que tienen una especie de ojos y nariz, pero que muchas veces de acá sobresalen trompas, como vemos, ¿no? Bueno, es decir, no era todo plano, eran relieves que iban armando con estucos preelaborados y que colocaban, formando entrantes y salientes, o también agregándoles como estas trompas que se iban mucho más allá fíjense cómo salen mucho más allá de ese relieve. Bien, estábamos aquí, en los relieves de Uxmal. Otra ciudad que les quiero mostrar es Tulum. Esta ciudad está sobre un acantilado, mirando a ese mar Caribe color turquesa. Tulum justamente significa pared en náhuatl, y era una ciudad amurallada, ¿sí? No había, no se han encontrado muchas ciudades como esta. Esta es una de las últimas que se han mantenido poblada hasta que llegaron los españoles. Y esta ciudad amurallada tiene un montón de construcciones en su interior, palacios, pirámide, y algunas en los costados seguramente había construcciones de los campesinos donde no se observan los techos, o sea, seguramente eran los muros de piedra, pero los techos se han perdido con el tiempo. Tulum tiene este es la pirámide, ¿no? Que se ve, que vemos aquí. Acá les muestro otra imagen de esta pirámide, que tiene 12 metros de altura sobre el nivel del mar y en la parte inferior hay una cueva. Acá les muestro un mapa donde está ubicada esta pirámide, este castillo. Vemos que está sobre el acantilado y en la parte inferior, ¿sí?, hay una cueva, porque en realidad en este mar Caribe hay todo un arrecife coralino, y que se ha logrado ver con una imagen satelital que este arrecife coralino fue cortado, o sea, a esta altura, es decir, que los mayas, aún sin tener tanques de oxígeno, sin traje de buzo, sin tener cuchillos, sino cuchillos fabricados con una piedra muy dura como era la obsidiana, lograron cortar esos corales, ¿no? Logrando un paso hacia esa cueva y poder ingresar a Tulum. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente había comercio entre las ciudades mayas y entre algunas ciudades mayas que estaban cerca del mar, obviamente lo hacían a través de embarcaciones. Pero bueno, este arrecife coralino era también una defensa para ellos. Ellos sabían
en qué lugar estaba esa especie de pasadizo hacia su lugar, pero no todos. Bueno, aquí vemos otra de las construcciones dentro de Tulum, esta construcción cuadrangular, que está decorada, está fabricada en piedra, decorada con estos ladrillos de estuco, y en la parte superior vemos que hay relieves realizados y en la abertura, sobre la abertura, está el dios descendente. Descendente porque está con las piernas hacia arriba, ¿no? Como yendo hacia abajo. Parece que era el dios del maíz y se encontró en el interior de esta construcción mural con varias deidades, entre ellas el dios Chac, que era el dios de la lluvia, el dios del agua, ¿no? Y también se observan mazorcas de maíz y signos solares, ¿no? Es decir, todos estos elementos esenciales para estos pueblos agrícolas, ¿no? La lluvia, el sol, el maíz. Bueno, otra ciudad, pasamos de Tulum a otra ciudad también amurallada, que es la ciudad de Mayapán. También vemos pirámides escalonadas, pero también vemos construcciones, aunque menos, también rectangulares. Y vemos otras construcciones que son como basamentos, supuestamente ahí colocarían algunas o esculturas o estos espacios semicubiertos. Y Mayapán significa bandera, ¿no? Y tiene una extensión de 4 kilómetros cuadrados en las que aproximadamente se encuentran 4.000 estructuras. También se han encontrado en el interior de algunas de estas estructuras murales pintados con escenas de guerra y eventos relacionados con la muerte y el culto, ¿no? En realidad, esto les quería decir, que a los mayas les gustaba pintar todas estas construcciones con colores. Los colores tenían un significado simbólico para ello. Eran ciudades coloridas, tanto en el exterior y en el interior con los murales, ¿no? Como vemos acá algunos, aunque no se aprecia bien, no con claridad, pero bueno, se ven como dos personajes de perfil que están con ricamente ataviados, o sea, con vestimentas importantes. Esto quiere decir que eran personajes de la nobleza o guerreros con esta vestimenta importante que ellos tenían. Y que sostienen en las manos un estandarte singular, ¿no? Circular. Por eso esto de estandartes, estas banderas, por eso la ciudad de las banderas. Es decir, que seguramente estos murales hablan de luchas, de procesos históricos, de rituales de sacrificio, de muerte, en honor a los astros, al sol, a Venus. Y además, también estos murales, como veíamos en el Caracol, en el Chichén Itzá, el sol ingresa e ilumina ciertos murales en cierta época del año. Acá vemos esta bóveda voladiza que les hablaba anteriormente, ¿sí? En este caso
esta bóveda voladiza o falsa bóveda. Digo falsa bóveda porque ¿quién le habrá puesto este nombre? Obviamente los europeos, ¿no? Porque para ellos una bóveda era una bóveda de media naranja, ¿no? Esto que ya vamos a ver cuando vayamos al arte europeo. Bueno, esta bóveda de voladizo está en el comienzo de un camino fabricado con piedras que comunica la ciudad de Uxmal con la ciudad de Kabah, otra ciudad maya. Acá vemos la ciudad. Fíjense que en este caso tenemos un palacio que se estima que tenía 30 habitaciones y este palacio tiene 2 pisos, ¿sí? Y vemos que hay entradas con diferentes anchuras y alguna de ellas, como en este caso esta, vemos que hay una especie de columna. O sea, esta entrada es más ancha que esta y está dividida por una especie de columna, como sosteniendo el dintel, ¿no? Para que la estructura se mantenga. Pero vemos que la ubicación de estas aberturas es muy simétrica. Vamos a ver también que tiene estas escaleras muy empinadas. La decoración que predomina es una parte inferior con esos bloques de ladrillos fabricados con cal y estuco. Y en la parte superior una franja decorada con relieves, ¿no? Ya sea con figuras geométricas, con esas espirales o con imágenes del dios Chak. En este palacio vemos que sobre esa superficie, esa parte superior decorada con relieves, hay otra parte superior, pero que vemos que está compuesta por todas aberturas, es como si fuera una parecita con todas aberturas. A mí, vista desde lejos, me da la sensación de que es como una puntilla que se le agrega a ese techo, ¿no? Porque en realidad esa parecita con aberturas aparentemente tiene una función decorativa, ¿no? Que hace que la construcción se acerque más al mundo de los cielos, al mundo celestial. No es una pared que sostenga otro techo, porque no hay otra pared del otro lado, o sea, no había un techo. Evidentemente se cree que tiene una pared una función decorativa y de mayor acercamiento a ese mundo de los cielos. Esta decoración que les digo que hace que el edificio sea más alto se llama crestería. Bueno, vamos acá tenemos las máscaras del Chak en el Palacio de los Mascarones, justamente porque tiene todas máscaras del dios Chak. Y acá vemos en otro palacio, el Palacio de Sayil. Sayil significa el lugar de las hormigas arrieras. Vemos que tiene esta característica rectangular, con un piso inferior, un piso superior y en este caso tiene un tercer piso. La parte inferior decorada con estos bloques de estuco, especies de ladrillos. En la parte superior los relieves, pero además en el piso de arriba, fíjense que están las aberturas más angostas y más anchas, sostenidas por columnas, pero en la pared hay especies de columnas adosadas, ¿sí?
Y en esta parte de arriba también como un friso que también tiene todas columnitas adosadas. Otra característica de los mayas, que veíamos que en la pirámide azteca o en los templos aztecas no tenían estas características. Pero como dije en un principio, los mayas, al tener menos piedras o piedras menos duras, para permanecer en el tiempo, las revestían con la cal que fabricaban a partir de esas piedras calizas, ¿no? Haciendo que estas construcciones pudieran permanecer más tiempo, duraran más en el tiempo y además lograban una estética diferente, ¿sí? Acá lo vemos de cerca, ¿no? Esas columnatas o columnitas adosadas a la pared, ¿sí? Los bloques de estuco, los mascarones, ¿no? Y las decoraciones hechas en relieve. Acá tenemos otro. Bien. Y acá no, lo que no vemos es la crestería. Acá otra vez, esta es la ciudad de Labna y repito, todos estilos, todos elementos de este estilo Puc o estilo maya. El arco voladizo, paredes revestidas con bloques de ladrillos hechos con estuco, la parte superior decorada con relieves, de manera simétrica, con formas geométricas, y en la parte superior una crestería, que en este caso es muy cortita, pero acá les voy a mostrar otras cresterías, ¿no? Fíjense, acá se ve mejor, ¿no? Que es esta pared calada con agujeritos, ¿no? Que lo que hace es darle más altura a ese templo. Es como acercarse más a los dioses del mundo de los cielos. Acá vemos en Palenque, donde se encontró el sarcófago de Pacal, ¿no? Vemos que hay algunas de estas construcciones, de estos palacios, que están ubicados como en una especie de pirámide escalonada, palacios rectangulares y sobre el techo esta crestería. Acá otra imagen. Como les dije en un comienzo, hoy en día no se alcanzan a ver los colores porque con el tiempo se han lavado, pero se cree, esta es una reproducción que está en el Museo de Antropología de México, que se cree que estaban así coloridos. Yaxchilán, ¿no? Con las mismas características. Chaplap, que significa paredes viejas. La falsa bóveda, ¿no? O bóveda de voladizo. Fíjense que era dos paredes que contienen un pasillo angosto. Obviamente que estas bóvedas no podían contener un espacio demasiado ancho porque si no el techo se les venía abajo. Entonces era sobre esas paredes ir colocando una piedra, otra que sobresalía un poquito más, otra un poquito más, así hasta acercarse en una punta. Bueno, y la ciudad que nosotros hemos mencionado mucho dentro de los mayas es Chichén Itzá, con el templo de Kukulcán,
que es la de la serpiente emplumada que vimos en el video la semana pasada. El templo de los guerreros está también en Chichén Itzá, donde se puede ver esta pirámide escalonada, con la escalera bien empinada, estas columnas que supuestamente tenían un techo, ¿no? Como un alero, y arriba un templo también con los atlantes, ¿no? Sobre los que supuestamente había un techo. Por eso Templo de los Guerreros, ¿no? Porque estas columnas están talladas como si fueran guerreros. El caracol, que también mencionamos en el video de la semana pasada. Esta otra construcción en Chichén Itzá que los cristianos, los españoles, cuando colonizaron lo llamaron la iglesia, ¿no? Pero bueno, se ven los mascarones, en este caso no solo en la parte superior, sino también en su parte inferior. Vemos estos mascarones muy característicos, con los ojos, una boca, ¿sí? Ojos que pueden ser circulares o cuadrados, una boca rectangular y una nariz que podría ser un círculo o un saliente, ¿no? Como vemos en las esquinas. Fíjense que acá la nariz sale hacia arriba, como si fuera una trompa de elefante. Y sobre la puerta la imagen de la deidad. Y no puede faltar en ninguna de estas ciudades mayas, como en ninguna como tampoco faltaba en Tenochtitlán, las canchas de pelota, ¿no? Para el juego de pelota, que estaban con forma de H o con forma de I, pero que la clase que viene otro equipo nos va a hablar de ellas. Sí, el tema vamos a ver que estas canchas de pelota, este juego de pelota, está asociado también al tema de los sacrificios, ¿no? Entonces, acá les traigo algunas estelas donde se observa, ¿no? El tema de los sacrificios. Acá se ve, ¿no? Que un guerrero o un jugador de pelota que lleva la cabeza de otro, ¿no? Que fue sacrificado. No solo aparecían en las estelas, sino también el tema de la decapitación, ¿no? Aparecían en las cerámicas. Bueno, o en esta imagen que también era una piedra, ¿no? El guerrero sosteniéndolo por la cabeza a otro guerrero que había perdido o a un jugador de pelota y que después es decapitado. Y acá esto está en un códice, ¿no? En el Códice Madrid, donde se ve cómo el dios, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un dios decapitador que lo que hace es decapitar, o sea, sacarle la cabeza a este otro personaje, y acá se ve de qué manera lo decapitaban, ¿no? Con los brazos atados y con esta herramienta, ¿no? En la nuca, sacándole la cabeza. Muchas veces también en estos sacrificios no solo eran decapitados o se les sacaba el corazón mientras él latiera, sino que también eran despellejados, se les sacaba la piel y muchas veces esa piel se colocaban sobre personas enfermas, ¿no? O si era de un guerrero poderoso, se la colocaban sobre el guerrero vencedor para como una manera de que la fortaleza de ese guerrero que valiente pero que fue vencido, yo me apodero.
Bueno, ¿en qué se diferenciaban los mayas de los aztecas? Primero, en la arquitectura, el estilo Puc, que fue de lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿no? Puc quiere decir colina. Podemos decir que tenían pirámides no tan altas, pero con grandes escaleras y escaleras muy empinadas. Había numerosos palacios que estaban subidos en general sobre plataformas. Esos palacios podían tener varios niveles y eran como rectángulos. También dijimos que estaban decorados. Esto se debe a las piedras con que hacían sus construcciones, que eran piedras más fáciles de tallar, no tan duras como la piedra calcárea, y que además con esas piedras, mediante un proceso donde someterlas a mucho fuego y mucho calor, las convertían en polvo, convertían en cal, y con eso fabricaban el estuco con que hacían esos bloques, esos ladrillos para decorar, o los relieves, ¿sí? La iconografía que predominaba era lo geométrico, o esas grecas, esas como espirales, o las máscaras del dios Chak, ¿no? Con esos ojos redondos o cuadrados, esa boca rectangular y la nariz que sobresalía. También vimos que aparecían columnas o falsas columnas también decorando, y el tema de la crestería, haciendo más alta la construcción como una manera de comunicarse con ese mundo del cielo. Y me estaba olvidando el arco maya o la bóveda voladiza. Bueno, las pinturas, en realidad no hay diferencia entre los aztecas y los mayas. Pintaban tanto el exterior, por ahí los mayas más el exterior, pero tanto en aztecas como mayas realizaban pinturas que una pareja nos va a hablar sobre los murales la clase que viene. Pero esto quiero hablar sobre todo con ustedes, y es en qué se destacaron los mayas. Los mayas tenían un gran conocimiento astronómico, ¿sí? Tal vez fueron quienes más lo profundizaron, ¿sí? Y esto se refleja en las construcciones, en la arquitectura, ¿no? Estos conocimientos astronómicos les servían no solo para saber las estaciones del año y realizar un calendario que es prácticamente como el que utilizamos hoy en día, sino también para ubicar sus estructuras arquitectónicas, ¿no? También se destacaron en el arte textil estos huipiles que bordaban las mayas, y la escritura, ¿no? Aquí vemos a una maya con un telar de cintura, ¿sí? Fíjense que lo lleva atado a su cintura, y que, bueno, de esto también va a hablar una pareja en la clase que viene, pero solamente les digo esto, que tejer en un telar lleva una gran abstracción, ¿no? Porque hay que diseñar un dibujo previamente y después traspasarlo a estos telares. No es que se borda sobre, sino que lleva un nivel de abstracción importante, porque hay que ver cómo hago para pasar los hilos entre esas, bueno, entre esas tiras que están sostenidas por parantes, ¿no?
no me puedo acordar en este momento del nombre de... Ya lo vamos a hablar la clase que viene. No solo trabajaban en telares, sino también hacían bordados sobre esos textiles. Y el tema de la escritura, ¿no? La escritura, se cree que ya los olmecas anteriores a los mayas, anteriores a los aztecas, ya tenían escritura. Los mayas profundizaron este tema de la escritura y había personas encargadas de realizarla. Eran los tlacuilos o constructores de la historia y de los saberes y del destino de los pueblos. Porque claro, estos tlacuilos eran los que registraban no solo los intercambios comerciales o la cantidad de elementos de mazorcas de maíz que tenemos para pasar el invierno o de textiles para intercambiar con otra ciudad, sino que también registraban sucesos históricos, fechas, acontecimientos importantes que marcaban cambios en las historias de esas culturas. Y también registraban hechos, los rituales, ¿no? Que se realizaban a los dioses en determinadas fechas según el calendario. Y todo eso lo hacían esgrafiando la piedra o sobre una especie de papel realizado con el nopal, que son estos, una especie de cactus, de los que sacan bebidas, pero también con sus fibras fabricaban esta especie de papel. Y estas hojas fabricaban lo que se llamó códices. Estos códices fueron destruidos casi en su totalidad con los españoles cuando se produjo la conquista, pero muchos de ellos fueron reproducidos por estos tlacuilos que tenían esos saberes. Hoy en día hay algunos códices diseminados por distintas partes del mundo. En México creo que hay una copia de algunos códices. Hay 3 que son de origen maya y están ubicados en Madrid, en París y en Dresde. Por eso se les nombra, se les dice Código Madrid, Código París o Código Dresde. Hay 5 que son del grupo Borgia. Los Borgia son una nobleza italiana de la que surgieron algunos papas y bueno, fueron los que tienen 5 de estos códices, ¿no? Los custodian ellos, están en el Vaticano. Hay 2 que son de origen azteca y hay 6 de origen mixteca que se conservan en México, pero creo que son copias de los que están en Europa. En realidad estos códices están construidos por glifos. Estos glifos eran la manera en que organizaban esta escritura maya. Los glifos, vemos acá, pueden representar o una palabra o una sílaba y se combinaban con ciertas imágenes, ¿sí? Se escribía, se cree que se leían de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero estaban organizados en columnas, ¿sí?
Es decir, iban de izquierda a derecha, de arriba y después iban hacia abajo, así, 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 y después volvían a empezar. Su sistema se lo llama logosilábico, porque está construido por lologramas, es decir, por logos, por símbolos, como les muestro acá en la izquierda, como es este glifo que es el glifo del Balam, que, o sea, jaguar, que representaba una palabra completa, es decir, era un logo que representaba una palabra completa, jaguar. O también combinaban esos logos con sílabas, ¿no? Silabogramas, que eran símbolos donde se combinaban vocales con consonantes. Y se combinaban para armar una palabra completa, como vemos acá abajo. Está la sílaba ba, ¿sí? Que es esta coloreada en amarillito, y al lado, como combinada con otra sílaba, ¿sí? La sílaba la, y combinada con ma, la roja, forma la palabra balam, ¿sí? O sea, ellos podían escribir la palabra balam, o sea, jaguar, usando un logo, un dibujito, o usando silabogramas, es decir, combinaciones eh, de sílabas que forman una palabra. Y es lo que vemos acá, ¿no? Sobre todo en este códice. Vemos que hay algunas, por ejemplo acá, un logo, pero también hay ciertas sílabas que están combinadas formando palabras. E incluso estos símbolos que están acá, que son rayas con puntos encima, son números, ¿sí? Es decir, probablemente fechas sean, ¿no? Es decir, que ellos hacían, obviamente que no todos sabían escribir de esta manera, ni todos tenían acceso a estas lecturas. Lo que predominaba era el lenguaje oral, pero los tlacuilos eran los que tenían este conocimiento, eran los encargados de fabricarlos, y ciertos personajes de la nobleza los podían entender, ¿sí? En este códice borbónico, porque lo tienen los Borbones en España, habla de los rituales calendáricos, ¿no? Y habla de los sacrificios también. Fíjense que hay combinaciones de números, de logos, de dibujos, ¿no? Toda una manera de registrar. Pero esta escritura no solo aparecía en los códices, sino también en la cerámica, como vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Con palabras formadas por sílabas, o en estelas, ¿no? Que eran estos bloques de piedras donde se tallaban los logos y las sílabas, formando palabras. Bueno, y con esto damos por terminado la clase de